Desgraciadamente, en los últimos años, el número de agresiones físicas y sexuales a mujeres en el transporte público y privado de la Ciudad de México ha ido en aumento, así como el robo con violencia. Hoy hablaremos sobre este problema en Punto y Coma. Bienvenidos. En lo que va de 2017, al menos 386 personas han sido detenidas por robo a transporte público en la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina tiene identificadas a la Delegación Gustavo Amadero e Iztapalapa como los principales puntos rojos, donde se registran el mayor número de delitos a transporte público y privado. Durante los últimos 6 meses, el robo al interior del sistema de transporte colectivo Metro ha ido en aumento. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia Capitalina, incrementó en un 450% durante el primer semestre de 2017 en comparación con el mismo periodo de 2016. Tan solo de enero a julio de este año se presentaron 1.105 denuncias de usuarios que fueron víctimas de robo al interior del metro, mientras que en el mismo lapso de 2016 se contabilizaron 245. Por otro lado, el acoso a mujeres en el transporte público también ha ido en aumento. Según con un estudio elaborado por el Banco Mundial, reveló que al menos 65% de las mujeres han sido víctimas de violencia de género. El robo y la violencia de usuarios de transporte público representa en promedio 1.4% de los delitos que se denuncian en total en la capital. Qué pena, qué vergüenza que tengamos que hacer programas de esta naturaleza en este 2017. Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Mariana H, me acompaña, me queda Fabi Guarneros, ¿cómo estás? Bien, Mariana, ¿qué tal? Y Claudia Mollinedo, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y está con nosotros el maestro Daniel Cunjama, él es investigador del INACIPE, gracias por estar con nosotros. Hola, mucho gusto por estar aquí. Y digo qué pena, porque lo hemos platicado aquí, de pronto cuando aparecieron estos vagones rosas, ¿no? O taxis rosas, pues por un lado dices, bueno, pues qué bueno, pero dices, esto no tendría que estar pasando, no tendríamos por qué estar separados como en jaulas distintas, porque los hombres no respetan a las mujeres en el transporte público. Para poner un contexto, Daniel, dinos un poco a qué se enfrentan las mujeres en transporte público, por ejemplo, a diferencia de los hombres. Bueno, pues en un primer momento tendríamos que diferenciar las características que tienen las mujeres y los hombres en la movilidad en el transporte público. Regularmente las mujeres, por los roles que se establecen, hay como de diversas posturas, ¿no? La primera, la que va al trabajo, ¿no? Que llevan algunas cosas, pero las que se quedan en casa, entonces tienen que llevar a niños, tienen que llevar bolsos, tienen que llevar, es decir, que les impide o les dificulta el transporte. Es una diferencia muy importante que a mí mirarlo. Entonces tenemos a partir de ahí también dos elementos. Uno, los que bajan en transporte colectivo y otros que viajan en transporte privado, digamos, tipo Uber, tipo Cabify, taxi normal. Y entre esos contextos pues se presentan violencias y riesgos de distinta manera. En el transporte colectivo, en primer momento pues es el robo. Es, digamos, una violencia que tiene que ver con lo material, en un primer momento. También el arrimón y la torteada es claro, violencia, pero en un primer momento, digamos que es un contexto generalizado, tanto hombre para mujer. Específicamente de las mujeres, está ya visibilizado como una violencia más de tipo de género, de tipo sexual, que va desde los tocamientos, los acercamientos, digamos, corporales, los chiflidos, incluso los tocamientos, ¿no? En las redes sociales hay pues muchos videos en los cuales se ha grabado precisamente los actos en donde un hombre está tratando de tocar a una mujer, o incluso se han sacado el pene para poder tocar a las mujeres, y es verdaderamente tremendo a lo que se ha llegado. Entonces, hay una diferencia entre lo que pasa a un hombre y lo que pasa a una mujer en el transporte público colectivo, y en general el robo, y en particular la violencia contra las mujeres tiene que ver con la sexualidad. Aunque el transporte público solamente es un lugar más desde donde uno puede ser víctima del crimen, porque como te pueden entrar a asaltar a tu casa, te pueden asaltar en la calle o pueden asaltar el lugar en donde tú te encuentras. Es un tema complejo porque principalmente, y me quiero referir específicamente al transporte privado, quienes debieran tener una seguridad mucho mayor que el transporte público, no lo
tienen. Existen ciertas irregularidades también y yo creo que por eso no lo tienen. Más adelante lo platicaremos. Ciertas irregularidades en las cláusulas que este tipo de empresas manejan y hemos visto por ello casos como los que hemos visto y las empresas no se hacen responsables de los choferes que cometen el crimen. Pero yo te quiero preguntar, realmente si tu Uber es asaltado o si tu Cabify o si tu lo que sea, el transporte en el que tú te encuentres privado en este caso, es asaltado, ¿tiene la empresa la responsabilidad, la obligación de pagarte una indemnización? Pues originalmente no. Contractualmente la empresa se hace responsable del servicio, pues, pero no de los actos mismos de sus trabajadores. Lo que sí es como cualquier trabajo, pues, ¿no? Lo que sí es que en el tema de transporte y más, como tú comentas ahorita, sobre todos los casos que se han sabido, ya se está exigiendo que las empresas puedan generar en un primer momento mayor control de los perfiles y de las personas que puedan ingresar a trabajar. Y por otro punto también generar como una especie de extensión de responsabilidad hacia la propia empresa en caso de que ocurriera una violencia en el trayecto, pero es un poco complicado. Pero quiero hacer una aclaración. Tú dices que si el Cabify o si el Jaxi o el Uber es asaltado, es decir, que asalten al chofer. Exactamente, o sea, que asalten. No que el chofer te asalte. No, exacto, no. Okay. Si asaltan, o sea, si asaltan el Uber, si te asaltan a ti con todo y chofer, pero el chofer no tiene absolutamente nada que ver, la empresa tendría que pagarte una indemnización. La empresa tiene seguros, pues, pero hay también una serie de discusiones, hay posturas acerca de que sí, la empresa debe de hacerse responsable, porque al final del día tú estás contratando un servicio, pero pues realmente es también un poco complicado, porque es también como si en otro tipo de transporte se pidiera que se indemnizara, digamos, a los usuarios. Es un poco complicado y yo creo que la parte empresarial vería ahí un problema por poderlo hacer. A ver, Daniel, vamos un poco a retomar como que el sentido del tema. Estamos hablando de inseguridad en el transporte público. Claro. En el transporte público, en su modalidad metro, microbús, taxi con permiso, y en la modalidad del que se da como concesión privada, que son todas estas a través de aplicaciones y cobros con tarjeta de crédito. Esta inseguridad, es decir, porque Mariana tocaba un punto muy importante, que qué lástima que sigamos hablando de estos temas. ¿Y por qué quisimos traer este tema otra vez a la mesa? Porque el sismo fue un evento muy, muy importante para todos, fue a nivel nacional, porque en el 7 de septiembre en Oaxaca, ¿no? Pero no podemos olvidar que había casos pendientes, como el caso de Mara en Puebla. Claro. Es decir, estamos tocando el tema porque todavía, cada vez más, conocemos casos de chicas violentadas, violadas, en este caso de Mara, estrangulada además, muertas en el transporte público. Uno, el más reciente, ¿no?, es en Puebla, en un transporte privado. El otro, la niña en el Estado de México, muy doloroso, en un transporte público. Entonces, yo quiero que te metas en ese tema, es decir, ¿cómo están las cifras? Porque vienes del INACIPE, que se encarga de desmenuzar toda esta información que vemos desagregada en los medios de comunicación, en redes sociales. ¿Cómo está el tema de la inseguridad en el transporte público y concesionario? Sí, mira, tú lo has dicho bastante preciso. El transporte privado, digamos, de concesión, se han presentado hoy en día bastantes casos que han sido mediáticos. No hay un registro más que de los mediáticos, de los cuales nosotros podemos asegurar que existe. Hay muchos que quedan en el ocultamiento porque no hay denuncia. Entonces, tener un dato preciso de eso es bastante complicado. Del transporte público solamente hay datos si las personas van y denuncian. Ese es un problema, que tenemos, digamos, actos de violencia en donde se colocan en la gran cifra negra, que no tenemos una estadística realmente de lo que está sucediendo, salvo aquellas denuncias que normalmente no se denuncian, ni los robos, ni siquiera también las agresiones sexuales por parte de las personas, salvo estos casos que no solamente pues
la gravedad del asunto los pone en un primer plano, sino también la cuestión mediática, porque también hay muchos casos que quedan en el ocultamiento. Claro. Entonces, estos son mediáticos. Y tú decías algo bien interesante, la noticia actual supera la noticia anterior. Entonces, la noticia anterior, que era bastante grave, fue opacada por el sismo, por lo que pasó en el sismo. Y al rato pasará otra cosa y el sismo se va a olvidar y va a pasar. Pero las familias ahí están siendo afectadas. Exacto. Y es decir, hay que darle seguimiento a este tipo de casos para ver cuál es la resolución que se está llevando. No ha habido hoy en día todavía un aclaramiento de la gran mayoría de los casos, y eso es bastante grave también. Y lo dices bien, hay que denunciar, porque eso es lo que nos está faltando. Las autoridades hacen su trabajo, pero si uno no denuncia, no hay forma de saber. Pero también hay algo, me parece que es realmente el punto que debemos nosotros de observar, y tú lo comentabas hace rato, al principio del programa. Decías, ¿cómo es posible que hoy estemos mirando este tipo de violencia? Y entonces eso nos habla de un patrón cultural que estamos siguiendo, de cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres, cuáles son los roles y los papeles que juega la idea de lo masculino y la idea de lo femenino como construcción social. Qué bueno que tocas este punto para hacer un punto y coma y regresar, porque también tengo una opinión respecto a esta segregación. Vamos a hacer una pausa, no le cambie. La Ciudad de México cuenta con una de las redes de transporte más extensas de América Latina, que consiste en el sistema de transporte colectivo Metrobús. Autobús, tren suburbano, camión, micro u ómnibus, trolebús, tren ligero, ecobici, entre muchos otros. Tan solo las 12 líneas del metro transportan diariamente un promedio de 5.5 millones de personas que se trasladan de oriente a poniente, de norte a sur, hacia la zona centro de la capital mexicana y a municipios del Estado de México. La fuente es nuestro periódico Excelsior. Bueno, ya estamos de regreso y nos comentabas algo muy interesante en relación a este tipo de sucesos, a la inseguridad que se vive tanto en el transporte público y privado. Tú acotabas con que es un tema de cultura. Claro. Entonces, yo te quiero preguntar, y se los decía en el corte comercial, ayer se presentó un nuevo caso de una mujer, se hizo viral este video porque ella sube a Facebook un video acusando a uno de los conductores de Uber en los que dice, a ver, me desvió la ruta cuando no me preguntó. Cuando yo le pregunto por qué desvía la ruta a la que yo voy, me empieza a tocar sin mi autorización hasta dónde tenemos que llevar, qué tenía que pasar para que alguien haga algo al respecto, que me violaran. Es un video muy fuerte, pero tiene toda la razón. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Que la violen? Ya pasó el feminicidio, como bien lo mencionabas, de Mara Fernanda, de Cabify, y como hemos tenido cientos y no pasa nada. ¿Qué más se tiene que, qué más casos como este tenemos que presenciar para que alguien haga algo, para que las autoridades hagan algo? No sé si el gobierno pueda también hacer algo con estas empresas, hasta dónde tiene estas limitantes el gobierno. ¿Qué pasa? Que no se hace nada. Mira, la Ciudad de México en el 2014-2015 implementó un programa sobre movilidad segura para mujeres. Y a partir de ahí se creó una estrategia que le llamaron 30-100, en donde generaban como ciertas prácticas a manera de política pública para que las mujeres se sintieran más seguras y sobre todo pues disminuyeran los factores de riesgo. Una de ellas era dotarles de un silbato para que en el metro lo tocaran. Pero ese tipo de medidas carecen de un diagnóstico que nos permita saber no solamente cómo es el problema, sino también cómo tenemos que combatirlo. Y además también estas medidas deben de tomarse con mucho cuidado, porque si no pueden ser riesgosos para las propias mujeres. Si el hombre le ve el silbato, pues la puede hasta jalar del propio cordón o qué sé yo. O sea, puede generar una violencia mayor ese tipo de Y lo mismo pasa con el transporte privado, porque Cabify se supone que también implementó un botón de emergencia y también implementó en la aplicación que tú puedas enviarle a un contacto, a un familiar tuyo, puedas enviarle tu ubicación y puedas enviarle el registro del lugar en donde tú te encuentras. Sí. Pero de todos modos, como dices tú, esto prepondera mucho más la inseguridad de quien va dentro del coche. Y hay muchos dispositivos, hay pulseras
que son, digamos, no visibles, sino, o sea, llamativas, aprietas el botoncito y pues da un llamado de alerta a tus contactos, les llaman agentes de seguridad, a tus agentes de seguridad, puede ser tu papá, tu hermano, tu novio, etcétera, y hay aplicaciones en el teléfono, en los microbuses hace mucho tiempo se implementó el botón de pánico, es decir, ha habido muchas medidas. Está bien, una política pública integral necesita generar ciertas actividades y acciones para tener una respuesta a corto plazo. Sin embargo, el problema es mucho mayor. El problema es mucho más profundo. Con silbatos, con botones de pánico, no se va a solucionar la forma en la que culturalmente se relaciona un hombre y una mujer. Y en donde el hombre cómo considera a la mujer, y principalmente en términos de la sexualidad. Y eso solamente se va a trabajar a medio de la educación. Es que es arcaico el hecho de decir, si te tocan, entonces toca el silbato. A ver, yo no quiero que me toquen, a mí ya me violentaron. Claro. Si alguien me da un arrimón o si alguien me enseña, yo no, o sea, a mí ya me violentaron, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué va a llegar alguien y me va a dar tratamiento psicológico, me va a quitar, me va a dar un bolillo para que se me quite el susto? Exacto. O sea, ese asunto ya es después. Por ejemplo, hablábamos también de, tú decías, ¿no? Hombres que se sacan el pene, que no me gusta decirle así, pero bueno, así se dice. O sea, así se llama. Entonces, y ahí ni siquiera están tocando a la chava. Claro. Hay un video, no sé si ubican a estos grandes ciudadanos que se llaman los supercívicos, que tienen como este club, es una sociedad civil. Entonces van y el que está tirando basura o el que está estacionado en doble fila, hacen un video y lo denuncian. Bueno, había una señora de 60, 65 años, sentada, vestida normal, y dice, empieza a gritar, ¡ay, ya, por favor, déjame! ¡Ay, estás dura y dale, dura y dale! Un tipo llevaba media hora masturbándose enfrente de ella. No era la chavita de minifalda, y estaba esta señora, y entonces uno de los supercívicos le dijo, señora, yo la apoyo, persiguió al tipo, la llevó con el policía. Pero ¿qué pasa? La mujer dijo, pues me encantaría denunciar, pero si yo pierdo 4 horas, o 5, o 10, me corren de mi chamba. Aparte de que no va a pasar nada probablemente, el proceso también burocrático es brutal. Ese es el tema, pues, que necesitamos nosotros eficientar. No solamente las medidas de prevención, que me parece que es lo más importante a nivel de patrones culturales y de convivencia, que es lo que estamos comentando, pero por otro lado también el sistema de justicia penal tiene que irse cada vez más ajustándose. Claro. Ahora con la nueva reforma, este tipo de cosas tendrían que cambiar. ¿Qué implica? Que son 2 elementos importantes. Uno, la denuncia, pero por otro lado, la impunidad. Sí, claro. Y que en medio de entre la denuncia y la impunidad tenemos un tercero que es muy importante, que tiene que ver con la eficiencia de nuestras instituciones. Entonces una mujer va y tiene que esperarse 3 horas porque no levantan la denuncia, o luego la misma capacitación de los operadores del sistema es, bueno, es que mire señora, cómo viene vistiendo, usted también tenga conciencia. Se puede vestir como quiera y no tiene que ser víctima. Entonces, ese tipo de situaciones pues precisamente aletargan la justicia y perpetúan estos patrones, y es un círculo que se va cada vez más reproduciendo. Es decir, la política pública necesita ser integral. Necesita ser integral y estar caminando principalmente bajo 3 vías importantes. Por un lado es la prevención, y la prevención pues la podemos generar a través, sí, de acciones en corto plazo que nos puedan generar incluso esa sensación de que se está generando algo, para generar confianza. Pero por otro lado, lo más importante es generar una educación distinta para relacionarnos de manera distinta. Por otro lado, tiene que ver con la reacción, es decir, ¿qué pasa cuando una persona ya ha sido violentada de esa manera? En transporte público, colectivo o privado, etcétera, ¿qué es lo que se tiene que hacer y cómo se lleva en estos casos, digamos ya, precisamente a un sistema de justicia más eficaz, más eficiente, en donde haya 0 impunidad? Y por otro lado, ¿qué hacemos con esas personas que ya lo hicieron? Pues, o sea, los llevamos y los metemos a la cárcel, los sometemos a terapia psicológica de manera perpetua, o qué hacemos para que estas personas reconviertan este tipo de patrones conductuales para que no sigan violentando a las personas, ¿no? Daniel, tú tocas un tema muy importante que es esto, una atención integral. Pero lo que daña más la credibilidad de las autoridades, lo que daña más la confianza del ciudadano y lo que daña al Estado, porque finalmente Claudia preguntaba hace un momento si pueden las autoridades. Por supuesto, porque es responsabilidad. Claro. Una de las cosas tutelares del Estado mexicano es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Entonces, lo que lastima entonces al Estado es la impunidad.
Porque ¿de qué nos sirve tener el silbato si cuando lo tocas no hay ni un solo policía que esté al lado y que te lleve al ministerio? Además, cuando lo tocas porque ya sucedió. Ya sucedió. O sea, no hay Pero un deja elemento tú, preventivo, ok, ¿no? ni modo, en esta sociedad las cosas tienen que pasar para que alguien haga algo. Ya sucedió. No está el policía que te atiende. Vas al Ministerio Público más cercano, si es en el caso del metro, las estaciones, y no hay nadie. Te vas al Ministerio Público en la calle, se tardan años. Pero después logras pasar esa barrera, ¿no? Y denuncias y vas y te citan 1000 veces y presentas. Y al final queda la impunidad. No hay nadie con un castigo en este punto, ¿no? Y sabes que eso que comentas me lleva también a otro punto que comentabas, Daniel, muy interesante. La eficiencia de las autoridades, que como bien mencionas es lo que no tenemos. Por lo menos estamos viendo que últimamente no se ve reacción por parte de las autoridades, que como bien dices también tendrían que ser quienes reaccionen si empresas como las privadas, que han sido las de las notas rojas últimamente, claro, no hacen nada al respecto. Ajá, ahora, pero déjame retomar mi punto, que era ese. Ahora, esto es a nivel nacional. ¿Por qué el punto es que, no denuncian porque hay impunidad? Claro. Por eso ahí quiero que tú nos leas las cifras, que la violencia o el robo, la criminalidad en el transporte público es la tercera causa. Sí, no manches. O sea, es por eso, se inhibe tanto que no podemos tener una estadística real de lo que sucede. Mira, sí, la verdad es que alcanzar la cifra real prácticamente es imposible. En primer momento hay un tipo de cifra que le llamamos cifra aparente, que la podemos obtener por medio de la denuncia principalmente, o de los reportes policiales, o de las sentencias, digamos cifras oficiales. Pero por otro lado tenemos encuestas de victimización que nos acercan para poder dimensionar esa cifra negra, y que es a través de encuestas de victimización, de tipo, te encuestan a ti diciendo, ¿has sido víctima hace 3 meses de algún tipo de estos casos? Sí. ¿Denunciaste? No. ¿Por qué? Porque me tardan mucho tiempo. Así nos logramos más o menos acercarnos. Recientemente, la Ciudad de México, en conjunto con ONU Mujeres y el Colegio de México, crearon un estudio muy importante sobre violencia contra las mujeres y niñas en el transporte público. Y nos dan algunas cifras bastante interesantes. ¿Qué te parece, Daniel, si las cifras nos las compartes después de hacer un punto y coma? Vamos y volvemos, no se vaya. Seguimos hablando de la violencia hacia las mujeres en diferentes contextos, pero enfocándonos un poco al transporte público, y nos quedamos con el pendiente de cifras, que ahí sí, como es un tema subjetivo de, no fue torteada, o fue con respeto, o no fue mirada lasciva. ¿Se acuerdan cuando iban a penar las miradas lascivas? Hay veces que entran factores subjetivos, pero las cifras no mienten. Sí, bueno, en este estudio que se realiza, el resultado es que el 57% de la violencia de las personas que encuestaron sucede en la calle, el 22% en casa, el 12% en el transporte público, y hay un 9% que es en distintos temas. De los que suceden en el transporte público, las agresiones más frecuentes son las miradas lascivas con el 93%, los chiflidos con el 80%, las majaderías sexuales o acercamientos con el 70%, y que les recargaron el cuerpo, etcétera, con el 65%. Estas cifras nos suman 100 porque una persona podía decir que le había ocurrido más de dos situaciones. Los horarios en los que se registran mayoritariamente estas agresiones es de 12 a 18 horas, el 38%. Y principalmente se ubica en los jóvenes de 20 a 24 años este tipo de agresiones en el transporte. Pues, ¿qué es lo que estamos mirando? Pues un poco lo que está ocurriendo, la fenomenología de la violencia contra la mujer en el transporte público. A ver, ubiquen esta escena. No digo que en todas las casas, por supuesto, pero la comida familiar. Y entonces está el tío rabo verde, ¿no? Que ve a la sobrina de 14, 15 años. Ay, mi Fabi, miren nada más qué bonita se está. Venga aquí a darle un beso a su tío, ándele, y una nalgada. Sí, no estoy hablando de algo absolutamente absurdo que no ocurre en este país. Empieza desde ahí. No, incluso los abusos sexuales con menores de edad mayoritariamente se dan dentro del hogar. Aproximadamente el 75-80% de los casos denunciados es por alguien cercano, es el papá, el tío, el hermano, o sea, se da dentro de la familia, en un espacio que tradicionalmente se piensa como un espacio protector. Y lo lamentable es que por miedo no se denuncia. Claro.
Sí, es todo un tema, ¿no? Porque normalmente están amenazadas las chicas de te voy a acusar con tu mamá, no te va a creer, o te vas a ir al DIF y te vamos a quitar. Es decir, hay una presión psicológica que no solamente incluso está rayando en el tema de la violencia sexual, digamos, común, sino incluso hay explotación sexual también. Recientemente hicimos un estudio en el INACIPE en 7 ciudades, junto con el DIF. Nosotros podemos constatar cómo una violencia simple, por llamarlo de alguna manera, estaba sobreponiéndose a una explotación sexual. Y el DIF o las otras instituciones atendían ese tipo de violencia simple, pero no se daban cuenta. Incluso los ministerios públicos y los jueces, había gente consignada por otro tipo de delitos, pero no por explotación sexual. Del tipo, vienes, yo violento a la persona, pero además también que por una cerveza le digo, a ver, ve allá con el compadre, a ver que él te divierta un rato, y mientras él pues me va a comprar una cerveza, ¿no? Así. O sea, por una cerveza explotaban a las mujeres, ¿no? Ahora, o sea, cosas tremendas. En las cifras que nos das, dices que en primer lugar calle, después el tercero transporte público. Y los horarios, ¿casa? El segundo lugar casa y el tercero transporte público. Y el horario es de 12 a 6, ¿no? Ahí va la pregunta. Justo, la violencia y la agresión se comete en la calle, primer lugar, que es lo que nos decía Mariana del ejemplo de la señora del parque, ¿no? El horario es de 12 del día a 6 de la tarde, plena luz del día. Entonces, esto rompe algunos mitos para medidas, por ejemplo, que no funcionan. Es decir, yo lo llamo segregación. Transporte rosa, camiones rosas, vagones rosas, y la última propuesta, solo te subas mujer a autos manejados por mujeres. Exacto. Desde mi punto de vista, eso no resuelve el problema. No, claro que no. Eso le llaman acciones afirmativas, y lo que quieren hacer es como combatir inmediatamente o tratar de disminuir los riesgos haciendo este tipo de medidas. Pero bueno, también hay testimonios de muchas personas, mujeres, que también refieren de cuando van al metro y se meten al metro de vagones de las mujeres, o sea, no las toquetean, pero les pegan, les roban, las cachetean. Es un buen de cosas. Este tema es un tema muy político y muy complicado de abordar, porque muchas personas que están ancladas a las corrientes feministas, principalmente más extremas, se mira mal, que mires mal, que este tipo de acciones no están funcionando. Exacto. Estoy de acuerdo que acciones tan concretas pueden ayudar de alguna manera, pero también originalmente le llamaban discriminación positiva. Yo le decía, ningún tipo de discriminación puede ser positiva. O sea, estamos segregando, separando. Lo que tenemos que nosotros hacer es actuar una vez más en la cultura, en la educación, de cómo vivir y cómo poder lidiar contra este tipo de cuestiones, principalmente sexuales, que es un poco en donde más se enfoca este tipo de agresiones, ¿no? Es que también nos hemos visto muy lentos, porque sí hemos tenido últimamente los casos de Uber, de Cabify y todas estas empresas privadas, pero en el transporte público, en el Metrobús, en el metro, en todos estos transportes se da desde mucho tiempo atrás y nadie decía nada. Claro. Entonces, y ahora la exposición en los medios pues lo hace más visible, pero esa violencia siempre ha estado ahí. Así es. Entonces el tema es denuncia. El tema es vigilancia. Pero más allá de la denuncia, ¿por qué no ha habido inmediatez en las autoridades de realmente sacar este tipo de historias a la luz? Porque no es posible que hasta hoy tenemos este tipo de historias al aire, tenemos este tipo, porque los medios de comunicación nos hemos encargado de decir, a ver, esto está pasando, hay que hacer algo, porque nadie hace nada. ¿Por qué hasta ahora? Sí, y sobre todo, comentaba hace rato, ha habido acciones, pero no han sido eficientes, o no han sido suficientes. O sea, las buenas voluntades, pues está padre, pero no se resuelven los problemas con las buenas voluntades, sino hay que generar diagnósticos, estudios serios, generar un diseño de política pública para que tengamos, como tú lo dices, mayor eficiencia en la disminución y en el castigo, en la reacción, digamos, de las personas que han cometido este tipo de cosas. Los diagnósticos son fundamentales. Primero necesitamos saber cómo está sucediendo el problema, un poco lo que leímos hace rato, qué horarios, qué tipo de violencias, en qué tipo de transportes. O sea, todo eso nos va a permitir a nosotros generar acciones inmediatas para poder disminuir y no estar segregando solamente. Y por otro punto también estar marcando cuáles son estos patrones y cuáles son las características tanto de las víctimas como de los agresores para empezar a trabajar desde esos puntos y poder tener una política integral, ¿no?
Yo no sé si les ha pasado a ustedes, seguramente alguien que nos está viendo sí, alguna de estas agresiones. Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo recomiendas tú, ya más bien como tu parte como sociólogo, que una mujer deba reaccionar? Porque a mí una vez caminando, no fue transporte público, pero estaba caminando y el típico, un tipo con su medio gabardina y masturbándose. Y yo lo vi. Perdón por lo que voy a decir, no es la primera vez que veo un pene, ¿no? Pero lo vi, me asusté y seguí caminando como loca. ¿Por qué? Porque te sorprende, ¿no? O sea, como que dices, ¿qué es esto? Y yo reaccioné como, no me imaginé que yo hubiera reaccionado. A lo mejor decirle, viejo marrano, guárdese eso, no sé, no supe qué hacer. Mira, la recomendación no es enfrentar a los agresores. Porque puede generarse mucho más violencia. Sí, o te incluso puedes generarte un daño mayor. Espérame tantito, tenemos que ir con el presidente Peña Nieto porque está tomando la palabra en la ceremonia de entrega de reconocimientos. Regresamos. Bueno, pues ahí estamos viendo las imágenes de lo que fue esta ceremonia del presidente Peña Nieto para reconocer primero a todas aquellas víctimas del sismo, guardando el minuto de silencio, y después un minuto también de aplausos para todos aquellos héroes de la nación que hicieron pues toda esta labor de rescatar a las personas con vida, a los cuerpos de las familias que necesitaban ver esos cuerpos, y en la reconstrucción de escombros, de situaciones de rescate de nuestro país. Pues ahí lo vimos, y vamos a regresar contigo, Daniel. Estabas tocando un tema muy interesante que Mariana se quedó ahí como explicándonos tú. Sí, pues como tenemos apenas 2 minutitos, pero consejos de cómo reaccionar, cómo no reaccionar si te violentan sexualmente. ¿Y qué se necesita también? Me gustaría que lo englobáramos. ¿Qué se necesita para crear una conciencia en la sociedad en esta materia? Pues mira, en primer momento las recomendaciones para las personas en todos los delitos en general, pero principalmente los delitos que tengan que ver de índole sexual hacia las mujeres, es retirarse del agresor en cuanto pueda. Muchas veces por cuestiones de fuerza, de desproporcionalidad en el peso o en la estatura, pueden quedar mucho más vulnerables las mujeres. Entonces necesitan recurrir a un lugar seguro o con personas que le puedan proveer algún tipo de seguridad, alojarse y acudir directamente a la autoridad a generar las denuncias. O sea, no hay más. Salvo que el ataque sea inminente, entonces ya se generan acciones, digamos, para repeler las agresiones, pero ya tiene que ver más incluso con algunos artefactos como gas pimienta, etcétera, que son permitidos y que eso es para la seguridad de las mujeres, ¿verdad? Pero pues prácticamente incluso hay cursos sobre defensa personal dirigido hacia mujeres, cómo podrán escapar de ese tipo de ataques, etcétera, ¿no? Que se pueda preparar las mujeres. Y qué decirle a nuestros hijos también. Claro, ¿no? Y por otro lado, pues hablábamos también de la parte de la cuestión cultural, etcétera, y platicamos qué tan importante es la educación de los hombres y de las mujeres. Es decir, acercarnos a unas, como le llaman, a unas nuevas masculinidades y fortalecer también a las mujeres para que no nos ayuden a reproducir este tipo de cosas, sino por lo contrario, nos ayuden a poder dirimir estas diferencias y esta objetivación que se hace principalmente de las mujeres. Híjole, eso nos da para un programa completo, ¿no? El asunto de la educación. Con esto nos retiramos. Muchísimas gracias, Daniel. Vuelve pronto al programa para seguir pues abonando a este tema y abonando a la educación en todos sentidos a todo el público. Gracias, Claudia, Fabi. Gracias. Soy Mariana H. Buen fin de semana.